Vamos a arrancar con una mala noticia que fue la de estos últimos días, por supuesto, y muy triste y muy grave, lo que está ocurriendo en Venezuela. Digo ocurriendo porque todavía está de alguna forma transitando el proceso luctuoso y muy penoso de lo que es una catástrofe natural, acompañada, por supuesto, también de la mano del hombre y de lo que en definitiva se puede hacer más o no en función de lo que es la prevención de un Estado en términos de estar preparados en forma efectiva para una catástrofe, para lo que es la sorpresa de la naturaleza, que por otro lado también en los tiempos que tenemos, más allá de que puede tomarnos de alguna forma de improviso, hay en todo caso también formatos, protocolos, iniciativas previas que se adelantan de alguna manera a este tipo de situaciones y que si bien no pueden evitar lo que la naturaleza propone, sí pueden mejorar las condiciones del impacto de ese producido. Vamos a analizarlo eso, por supuesto, tanto con Marcelo como con Lucho, como con nuestro equipo que está detrás de cámaras desde ya, producto de que, bueno, y lo trataremos desde ya con la seriedad del caso, ¿no? Que corresponde a un tema tan triste y doloroso que todos hemos visto por redes sociales. A mí me ha tocado ver también imágenes que son lacerantes de todo tipo, más allá de la emoción simple, ¿no? Más allá de lo epidérmico. Episodios que tienen que ver con el dolor de las familias, partidas, destruidas, sepultadas por escombros, divididas en este caso entre la vida y la muerte, y fundamentalmente el dolor por los que se van y el dolor de los que quedan, que son los que de alguna manera sobreviven a lo que no quieren, porque quizás peor que perecer en el dramático suceso es sobrevivir a quienes uno ama y naturalmente saber que su final ha sido trágico y se ha desenvuelto de esta manera tan triste y tan penosa. Yo lo que quería sí comentarles antes de iniciar el programa es que una cosa que pensaba mientras venía para aquí: cada 100 años, 120 años, la población mundial se renueva completamente. 9.000, 10.000 millones de personas dejan de existir y vienen otras 9.000, 10.000 millones de personas a ocupar su lugar. O sea, en el mediano y largo plazo, todos los que hoy estamos aquí no estaremos. Y esto habla de el anonimato de ese número, ¿no? 9.000 millones, 10.000 millones, pongámosle el que queramos. Es como hablar del Big Bang, es como hablar, cuando hablamos de tantos ceros es imposible tomar una referencia precisa. Nuestra cabeza no piensa de esa manera en términos matemáticos, es mucho más simple, mucho más corta la idea de poder mensurar el tiempo, las cantidades. Y lo que quería referir con esto es que a pesar de esa situación tan categórica del anonimato de 10.000 millones de personas, cuando ocurren este tipo de tragedias adquiere una absoluta presencia la individualidad. O sea, entre ese marasmo de gente hay individuos a los cuales recordaremos su rostro, su cara, su nombre, sus circunstancias. Fíjense lo que significa eso, es el granito de arena en el mar inmenso, ¿verdad? Es la pequeña, es el átomo, es el micrón que dentro de ese colectivo anónimo no se ve ni se distingue, pero ante la desgracia, la tragedia, el formato de alguna manera de aquello que nos pone entre la vida y la muerte, podemos encontrar de alguna forma esa individualidad. Y yo la he encontrado en estos días en un padre que pedía que no lo saquen de los escombros porque tenía de sus manos, en cada una de sus manos, a sus hijas enterradas bajo los escombros. Eso es imposible de olvidar. Entre los miles de millones que somos los seres humanos, está claro que esa individualidad es absolutamente inolvidable. Pues bueno,
desde aquí, desde este lugar no solo humilde, humildísimo, perdido en ese anonimato general, desde luego nuestras condolencias, nuestro pesar, nuestra reflexión, si se quiere, ante situaciones de estas características, y el acompañamiento en el dolor, que es un acompañamiento silencioso, donde las palabras huelgan, donde nada nuevo podemos aportar, pero en definitiva es tan antiguo como el hombre. No hay otra manera de acompañar el dolor de manera correcta, que es en el silencio sincero, en el abrazo afectuoso y en la reflexión profunda. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Lucho. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Buenas noches, Ricardo. Así estamos. Sí, bueno, a mí me toca de manera personal. Yo nombraría a Venezuela mi tercer país en el corazón. Primero, obviamente, Argentina. Segundo, Italia, de mi origen. ¿Y por qué tercero Venezuela? Porque mi papá, cuando vino a Argentina, que después llamó a mi mamá para que venga para acá, previamente los hermanos de mi mamá se comunicaron con mi viejo porque querían emigrar hacia Argentina. Ya era época de Perón, había cerrado la inmigración. Entonces, ¿qué país sudamericano tenía abierta la inmigración? Venezuela. Entonces, tal cual. Cinco tíos, no, 4 tíos, hermanos de mi mamá, 2 hermanos y 2 hermanas fueron para allá. Se establecieron en Caracas. Bueno, tuvieron después épocas de oro. Venezuela ha tenido con el petróleo y todo eso, inmigración, la gran inmigración italiana han estado muy bien. Es más, un primo hermano de mi mamá se ha convertido en un empresario importante, constructor, construyó un edificio en La Guaira, que es la zona más afectada. La Guaira está saliendo de Caracas. Yo tuve la suerte de conocerlos en el 99, es decir, había quedado solo la hermana menor de mi mamá. Una ciudad prácticamente no conocida en general por nosotros. Yo estuve en La Guaira porque... En este caso es una cosa muy puntual. Porque, a ver, Venezuela, Caracas, perdón, está en un valle, está a 1 hora de auto de la costa. Ahí lo estamos viendo. Ese es el edificio que hizo mi tío Yamil. Ajá, mira vos. Ahí yo estuve. ¿Qué año? En el año 99. Que se mantuvo en pie. Se mantuvo en pie. Los primeros pisos tuvieron algunos daños. Eso es lo único que cayó. Se ven las grietas, sí. El edificio de al lado, que es más moderno, fíjate que ese tuvo más daño. Ahí yo estuve. Estuve en el año 99. ¿Los viejos aguantaron más? Sí, en este caso, igual, la construcción que habrá hecho mi tío era... Si ustedes ven hacia atrás, al inicio de la imagen, ya hay una cadena montañosa que es el Ávila, que es el límite que tiene el estado de Caracas con La Guaira. La Guaira ya da ese edificio a espaldas de donde está sacando esa cámara, está el mar directamente, está enfrente al mar ese edificio. Es en la costanera, como un edificio de Mar del Plata. Sí, en la Rambla. Pasando esa avenida que ven ahí, ya es la Rambla. El malecón. De donde están sacando la imagen. Ya este edificio, La Guaira, había sufrido en el año 99, después de que yo fui en enero, a mediados del 99, un desastre que fue una alud. Mira. El alud había provocado en algunas partes interiores de Venezuela desaparición de pueblos enteros. El alud arrasó. Y el alud, como se produjo en el Ávila, había afectado. Igual lo recuperaron en el edificio. Mira. Ahora hay que ver, no se sabe los daños estructurales que tiene. Y ese era un edificio, mi tío lo hizo y compraron varios familiares. La idea es que compraran primero él se los vendió a los familiares que querían comprar un departamento. Para hacer grandes reuniones, tiene una piscina. Bueno, bueno, más allá de esto de La Guaira, que ahora toda esa zona quedó prácticamente destruida, y bueno, vemos ahí el edificio de mi tío que quedó en pie. Hablo todos los días constantemente con mi primo porque él en Caracas está en la parte sur, porque La Guaira está hacia el norte, eso está pegado al mar, está pegado al Ávila, que es donde se produjo una réplica importante del sismo. El epicentro está hacia adentro del mar. Tremendo, la verdad que tremendo. Todas las partes cercanas a esa cadena montañosa, o a ese monte, esa montaña, es donde más sufrió. Y como el departamento de mi primo está más alejado, obviamente sufrieron el terremoto, tuvieron
roturas dentro del departamento, pero bueno, está en pie el edificio. Igual faltan hacer análisis. Bueno, mi prima vive en Altamira, que está del otro lado de La Guaira. Eso ya me dijo mi primo que está destruido. Y bueno, mirá nosotros, la familia, vamos a juntar dinero. ¿Cómo envías dinero? Porque ya Venezuela tenía problemas de cepo. Ahí ya hablamos de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. No sé, está averiguando mi hija Fiorella porque habla con las hijas de mi primo, porque no sé de quién reciben dinero, entonces no sé qué aplicación hay que hacer. Ya están averiguando. Anoche, todos los días chateo con mi primo, que nos llevamos una semana de diferencia. Y está mal, tiene la madre de casi 90 años, la única tía que me quedó, la mamá de Michele, y pobre, está asustada la vieja, estamos mal, familiarmente estamos mal, y no sabemos qué miércoles hacer para ayudarlos, porque Comprendo. Queremos enviarle dinero y todavía no tenemos el medio. Sí, es que yo creo que se hablaba de... hay gente a la que la vida se le paralizó por años. Porque, yo escuchaba gente reflexionar y es verdad, como noticia para la gente afuera por ahí te dura un mes, pero a la gente que tiene que reponerse esta desgracia son por ahí décadas perdidas entre todas las pérdidas. Y hablar si hubo afectos en el medio que se fueron. A colación de esto te cuento, mi primo Michele tiene 3 hijas, las 2 mayores las llamamos las morochas, porque en Venezuela las morochas son las mellizas. Bueno, las morochas que tienen, mi hija tiene 22, deben tener 1 o 2 años más que mi hija, 23, 24, están terminando la carrera de medicina en la Universidad Central de Venezuela, que yo la he visitado, ahí en Caracas, porque está muy cerca de donde vive mi primo Michele. Y desde que sucedió el terremoto están trabajando a destajo, solamente certificado de función, ayudando a hacer certificado de función. Bueno, yo una cosa que quería destacar, que yo realmente me quedé muy sorprendido porque creo que nunca había llegado a dimensionar la magnitud de daños que puede hacer un terremoto, porque yo había escuchado muchas desgracias, pero nunca había nunca había escuchado números, y por ejemplo estuve viendo que se hablaba de que ya en estos momentos hay entre 30.000 y 50.000 desaparecidos, y la estadística de cuando se están encontrando es que 2 de cada 5 que se encuentran están muertos. Si se dice esa estadística, ya habiendo 30.000 a 50.000 desaparecidos, si te quedas con el número más conservador, que es 30.000, estamos hablando de por ahí un mínimo de 10.000 muertos. Que encima, únicamente, eso era con la estadística de encontramos 2 muertos de cada 5, que eso va empeorando conforme más pasa el tiempo. Claro. Porque empiezan a jugar factores como si estuvo aislado 4 días sin agua, ya por más que no tenga daños graves, ya por ahí lo perdiste para cuando lo encontraste. Entonces, yo realmente, acá quizá me quedé ingenuo, pero nunca me imaginé que podríamos estar hablando de más de por ahí 10.000 muertos por una catástrofe 15, natural. quizás más. Mira, 10.000 es el estudio más conservador de los traumas todo para de abajo. piso. Yo estoy pensando en las morochas ahora porque además de esto, mi señora habló con una de sus mejores amigas de médica y le comentó, ya le dijo la médica, ya de experiencia, le dijo, mirá, si están estudiando, no terminaron y ya están tan en contacto con la muerte, esas chicas van a tener un trauma para profesionales cuando se reciban para el resto de su vida. Primero y segundo, uno de sus compañeros de facultad estaba atrapado en uno de los edificios derrumbados y pedía auxilio a los gritos. Duró poco más de 24 horas y no lo pudieron rescatar. Terrible. Así que sufriendo las morochas por el amigo que no pudieron rescatar, decía los gritos para que lo rescaten. Y acá podemos, miles y miles de historias podemos contar. Yo cuento las más cercanas, perdón que sea autorreferencial, pero es la más cercana a mi persona, ¿no? Lamentablemente, y bueno, y toda la noche los llamo, están asustados porque hay réplicas constantemente. Siempre dice mi primo que no ha dejado, es decir, por pocos segundos, réplicas. Me dijo que la más, bueno, ayer fue la más grave, de 5.1 de la escala de Richter, que fueron por 3 segundos. Pero bueno, están asustados. Sí, claro. Ahora están asustados. Qué duro de ser para el pueblo venezolano que viene atravesando tantos momentos duros desde hace tanto tiempo que, o sea, yo me imagino, estás tratando de salir de una situación
política económica desastrosa que te duró por ahí 27 años. toda tu Porque vida cuando adulta. cuando fui yo en enero del 99, Chávez había ganado y todavía no había asumido. Por eso, toda tu vida adulta sí, en el Y momento ya que por ahí estaban estás, preocupados mi familia. sí, en el momento que te estás esperanzando, te vienen como más, como decir, todavía te falta pasar por esta. ¿Sabes? Sí. Son de esos momentos que te dicen cuánto sufrimiento tiene que la gente soportar realmente. Inmediatamente que había ocurrido esto, le hicieron medios periodísticos, por supuesto, algún abordaje al presidente Trump, que se ve que lo tomó como de sorpresa, o sea, no creo que lo haya tenido ni meditado, ni preparado tampoco el tema, aunque sea más en profundidad, y Trump hizo algunas consideraciones, lamentando en forma genérica, por supuesto, el episodio del sismo, ¿no es cierto? Y de las consecuencias inmediatas de lo que había producido, pero también se refirió muy rápidamente a que, bueno, que Venezuela estaba en un proceso de transición, cambiando, y que, bueno, que la gente estaba en la calle feliz, cantando, ¿verdad? O sea, son como declaraciones que un poco confunden. Digo, a ver, independientemente de quién las haga, también a mí me lleva a la conclusión, y voy a hacer una comparación casi pueril, pero va a servir de ejemplo. Lo pongo en la comparación con una declaración en torno del Mundial de el jugador de Argentina, Julián Álvarez, ¿no es cierto?, acerca de una eventual transferencia y eventualmente una mención que hizo acerca de que se quería ir de su club, o en Sí. todo caso, Pasar al Barça. claro, como que No, al Real deseaba, Madrid me parece que lo deseaba está una pidiendo. transferencia. No, al Barça. Sí, no, al Barça. Sí, Al Barça, el Barça. perdón. Y la realidad es que el punto de contacto que yo veo entre el episodio de Trump y el de Julián Álvarez, que parece no tener ninguno, es muchas veces el cronista aborda a la persona, Sí. y la persona no está preparada para responder. Sí. Y por motivos distintos, por lo que es, ustedes me dirán, y bueno, pero Trump tiene que estar preparado, y Julián Álvarez también, porque está en el medio de un mundial y demás. Pero bueno, suele ocurrir que a veces lo que uno verbaliza en una ocasión de abordaje espontáneo no termina representando fielmente la realidad de su íntimo pensamiento. Por eso dan tanta bronca a veces las entrevistas que vos ves que le hace el periodista mala leche a la gente en la calle. Sí, sí, Ya sí. vienen con el guión armado, la gente dice humildemente lo que piensa, en vez de Claro. vos apreciar que la persona se esté tomando el tiempo Que de tiene dar un veredicto humilde. Es como que lo pinchás con datos así sacados de contexto y el chabón te mira con cara de qué sé yo, hermano, estoy yendo al laburo y llego tarde, encima me fueron a responderme, ¿me querés hacer quedar como un boludo? Exactamente. Y digo, yo recuerdo, y fundamentando, si es que esto puede tener algún nivel de argumentación, esta hipótesis simplista, que en definitiva pido disculpas, si alguno cree que no tiene valor, puede desecharla, desde luego, pero recuerdo una vez a Beatriz Arlo hablando sobre este tipo de cuestiones, y ella dijo que ella se hacía responsable de lo que escribía, pero no de lo que decía. Y parece como una declaración muy estentoria y al mismo tiempo sorprendente, ¿no? Sobre Es todo una sabia declaración. Me parece que iba a proviniendo, decir exactamente la misma palabra. muy proviniendo sabia. de una sabia intelectual, ¿no? declaración. Pero dijo y razonó acerca del proceso de la escritura, que implica un proceso de razonamiento, de argumentación y de conclusión inteligente. No me refiero a la inteligencia como una virtud cardinal, inteligente como aplicación, o sea, de aplicación de la inteligencia, del pensamiento, del razonamiento y del procedimiento de conclusión. Hay toda una destilación. Exactamente, una destilación. Muy buena digamos, el aporte que haces. Porque en definitiva la destilación, ¿qué es lo que hace? Está sacando lo mejor del proceso, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco lo que yo quería decir, sin que esto signifique ni una defensa del presidente Trump, ni una defensa de Julián Álvarez. Ya los hinchas del Atlético de Madrid se lo han hecho pagar a Julián, y ojalá que no lo pague la selección argentina, y naturalmente la prensa del mundo ha castigado al presidente Trump por esas declaraciones.